pois agora vamos a entrar en materia ca conferencia inaugural que vai enmarcar os contidos que veremos ao longo da xornada. Na mesa van a estar Leticia Vila Posada, directora de Dano Cerebral Galicia, e Inmaculada Gómez Pastor, directora do Centro de Referencia Estatal de Atención ao Dano Cerebral, o CEADAC. O título da mesa, Historias do dano cerebral adquirido, un percorrido dende o asistencialismo a un modelo de dereitos. Bueno, bos días a todas e a todos os que estades aquí presentes. É un placer estar aquí con todas vós. Quero dar paso a esta conferencia inaugural na que temos a sorte de contar con Inmaculada Gómez Pastor. Benvida, Inmaculada, coñecida seguramente por a meirande parte de vós. Inmaculada, como xa vos adiantou Carla, é a directora do Centro de Referencia Estatal de Atención ao Dano Cerebral o CEADAC dende fai máis de 15 anos. Conta cunha longa traxectoria como psicóloga e directora noutros centros dende o ano 86, doutora en Psicoloxía pola Universidade Complutense de Madrid, con estudios de especialización en Psicoloxía Clínica e Neuropsicoloxía Cognitiva, vogal da Estrategia en Ictus do Ministerio de Sanidade e membro do Observatorio de Dano Cerebral Adquirido da Comunidade de Madrid, e tamén docente en varios mestrados e cursos destinados á formación de profesionais que atenden a persoas con dano cerebral adquirido. Sen moito máis, cedo a palabra, Inma. Muchas gracias. Parece que impone mucho. Estoy aquí como muy arriba, os veo, me gusta a mí más que nos estuviéramos a nivel de visual, con contacto visual, pero bueno. Y me impone mucho más el currículum que acaba de leer Leticia, que tengo que decirte que es cuestión de edad, no es otra cosa. Cuantos más años se cumple, pues más cursos más te vas formando. Y sí que es verdad que el daño cerebral en mi vida, por determinadas circunstancias, pues ha sido protagonista. Empecé con el mundo de la discapacidad. Ya sabéis que trabajo en el Inserso, que además de los termalismos y las vacaciones hacemos otras cosas, como el CEADAC y el CEPAP, aunque seamos conocidos por lo otro, pero hacemos más cosas. Y he trabajado con discapacidad intelectual, con discapacidad física, y desde el año... Bueno, yo empecé mi máster en neuropsicología, que es mi verdadera vocación, en el año, madre mía, 92. Alguno de vosotros ni habréis nacido. Pero luego pues surgió el tema del CEADAC y me ha permitido poderme volcar en lo que es mi verdadera vocación, que es mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. No nos olvidemos. Por lo tanto, ya os digo que esto es un currículum abultado, pero es cuestión de canas, aunque nos las quitemos, o yo al menos. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar dando las gracias a Dano Cerebral Galicia. Le decía a Leticia antes que me gusta mucho el cambio que ha tenido Daño Cerebral Estatal y cada una de sus instituciones que dependen o que engloba Daño Cerebral Estatal, porque me parece que se trabaja la accesibilidad cognitiva. Es mucho más fácil entender Dano Cerebral Galicia, aun yo sin ser galego parlante, que si decimos Fegadace o Fedace. Nos vais por delante porque en el Inserso, Fran, todavía seguimos con CEADAC, CEPAP, CEAPAT. O sea, la cosa, pero bueno, la administración ya sabéis que siempre vamos un poquito más por detrás, pero ideas tenemos, lo que pasa que cuesta cambiarlas. Por lo tanto, muchísimas gracias, es para mí un verdadero honor pronunciar esta conferencia inaugural de esta jornada que os auguro va a ser magnífica y con muchísimos éxitos, ya lo veréis. Quedará en los anales de la historia, ya veréis. Dice allí, historia, paréntesis, ese no es un puedo tener algún gazapo en las diapositivas, podría haber sido, y alguno saldrá seguro, pero eso no es un gazapo. Y al final os voy a contar, vais a ver por qué no es un gazapo. Es historia del daño cerebral adquirido y vamos a hacer un recorrido desde el modelo asistencialista hasta un modelo de derechos sociales. Comentábamos, y yo preparándome la conferencia decía, es importante saber de dónde venimos, porque es importante saber lo que hemos avanzado.
Si no sabes de dónde vienes, nos puede parecer absolutamente normal. Yo cuando hablo de normal es un concepto estadístico, ¿eh? No es lo que es correcto o incorrecto. Normal es la curva de Gauss, es lo que hacemos la mayoría de las personas, que puede ser incorrectísimo. Pero lo normal, esto que el haber llegado hasta este punto nos puede parecer muy normal y no lo es. Hemos tenido que hacer un largo recorrido y un recorrido costoso desde las propias personas, desde las familias, desde los profesionales, desde las organizaciones. Y de verdad que yo tengo pues el lujo, porque creo que es un lujo de haber sido testigo en primera persona de ese cambio. Por lo tanto, todas las personas que estáis aquí, de la misma manera, por supuesto, que Daño Cerebral Galicia, nos tenemos que felicitar y nos tenemos que, porque si no nos reforzamos, corremos el peligro de no seguir avanzando. Y es que lo estamos haciendo, se podría haber hecho mejor, seguro, y peor, y no haberlo hecho, ¿vale? Por lo tanto, es importante dar un poquito de pátina de evolución. No, esto es una cosa que, estando en este foro, me da un poco de vergüenza porque todos sabéis lo que es el daño cerebral adquirido, pero por una convicción personal, cuando hablo de algo, da igual de lo que sea, enmarco siempre, porque es que no puedo perder de vista que soy neuropsicóloga y manejo los temas cognitivos. Entonces, es importante enmarcarlo. ¿Y qué es el daño cerebral adquirido? Pues bueno, yo os he puesto ahí un par de... Son reales, ¿eh? Las imágenes que veis ahí son reales. Aunque parezcan trucadas, no tienen Photoshop, ¿eh? Son de verdad. ¿Y qué es? Pues una lesión súbita. Yo digo coloquialmente que es un hachazo en un momento determinado de nuestras vidas, cuya etiología es... Además, esto está, a pesar de que estamos, Luciano, trabajando para el criterio diagnóstico, que yo creo que se va a conseguir, yo soy optimista, pero sí que científicamente está absolutamente acotado lo que es el daño cerebral adquirido. No hay, nunca hay nada verdad o mentira. Estas apreciaciones tan importantes, bueno, vamos a ver. Hay alguna cosa, por ejemplo, tenemos un grave problema con el tema de las tumoraciones que causan daño cerebral, pero es progresivo, no es progresivo. Pero bueno, en resumida, un hachazo en un minuto, en un segundo de nuestra vida, cuya etiología más prevalente son accidentes cerebrovasculares, ya sean isquémicos, ya sean hemorrágicos, traumatismos cranoencefálicos y paradas cardiorrespiratorias. Y luego conviene siempre decir otros porque las encefalitis existen, las meningitis no se han erradicado y ya os digo, ahora con las tumoraciones pues tenemos allí un poco de dificultad. Pero lo importante, yo creo, es que se salvan muchísimas más vidas que el siglo pasado, que está a la vuelta de la esquina. No estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando de hace 4 días. Se salvan muchas vidas y, como bien dice Daño Cerebral Estatal, cualquier vida salvada merece ser vivida. Ahora, con dignidad, o yo más coloquialmente digo, pero en las mejores condiciones posibles. No nos vale salvar la vida y ahí te vas a tu casa y tú te las apañes. Eso no vale. Y además, a las personas con daño cerebral adquirido y a las familias y a la sociedad en general, le importa poco si yo estoy en servicios sociales o en sanidad. Lo importante es dar los recursos para que esa persona tenga la mejor calidad de vida. Y por suerte, con el daño cerebral tenemos algo súper importante que no hay en otras patologías, que es que existe la recuperación, que el cerebro es plástico. La recuperación existe, se puede conseguir autonomía y tenemos que aprovecharlo. Bueno, yo como veis voy por la primera diapositiva y CIAR y así vamos. Esta soy yo en estado puro. Historia. ¿Vosotros sabíais que ya los egipcios ya existía un interés por las lesiones cerebrales? Sabéis que los egipcios, esto es cultura general, lo que hacían era extraer los órganos y momificaban. No hacían mucho caso al cerebro. Para los sacerdotes, el cerebro era como algo de segunda. Sin embargo, la parte sanitaria de estos egipcios sí que vio que el cerebro era una base importante y que podía ser causa de determinadas enfermedades. Pero las primeras, fijaros, eso es también real, la foto. Bueno, pues parece que esos son los primeros indicios que tenemos de
el cerebro como tal, ¿vale? En las civilizaciones preincas voy a hacer una pequeña historia centrada en los años antes y después de Cristo, la Edad Moderna, para que veamos el recorrido. En las civilizaciones preincas utilizaban la trepanación, ese cráneo que hay ahí con un agujerito, y la trepanación era para remediar algunas enfermedades como la epilepsia, por ejemplo. Y tenemos datos por escrito que certifican que estas civilizaciones ya hablaban del cerebro, ya trataban el cerebro. Luego ya vamos un poquito más, en el año del 450 al 170 a.C. No pensabais que os iba a dar yo aquí una clase de historia, Esto es para que me mantengáis la atención, porque si no, a primera hora de la mañana no me atendéis. Entonces, bueno, pues aquí la cultura helénica pues abre ya el debate sobre qué es más importante, el cerebro o el corazón. Si no estuviéramos en una conferencia inaugural, os lo preguntaría al público. Pensarlo, ¿qué creéis que es más importante? Porque esto tiene nos da para otra conferencia inaugural, Y bueno, Herófilo y este señor, Erasístrato de Alejandría, pues describen la estructura del cerebro ya con los ventrículos cerebrales, y Galeno asegura que la cognición está en el cerebro. Es el primer indicio. Pasamos a la Edad Media. Bueno, pues en la Edad Media de pronto dicen que se acabaron las disecciones, que no hay más disecciones, por lo tanto, se para de alguna manera el avance científico. Aparece la figura del barbero, que en pinturas, en cuadros, lo tenemos representado, y lo que hacen es extirpar lo que ellos llamaban la piedra de la locura. Si veis, hasta este momento, el cerebro se identifica más con enfermedad mental que con daño cerebral. Estamos trabajando qué será pensamiento orgánico, dónde está la conducta, pero todavía, exceptuando la cultura preinca, que nos habla algo de la trepanación y la epilepsia, estamos en un nivel de contraponer más bien conducta y cerebro. Por otra parte, y aquí pasamos a la Edad Moderna, damos un salto. La Edad Media sabéis que fue larga en tiempo, y en el Renacimiento pues empiezan tímidamente a tener más conocimiento de las funciones del cerebro. Y tenemos a Andrés Vesalio, que es un científico belga, que realiza estudios anatómicos en el cerebro y publica De Humani Corpus Fabrica, que es uno de los primeros y más extensos tratados de neurología, considerado la base de la anatomía cerebral moderna. Esto es en Italia. En Francia, pues tenemos a René Descartes, que habremos estudiado todos en filosofía, pero que hablaba también de comportamiento y cerebro. En Alemania, pues tenemos a Franz Joseph Gall, que es el padre de este señor nos dice de la frenología, y dice que hay 31 órganos relacionados con la personalidad. ¿Veis cómo todavía quedan resquicios, quedan de comportamiento y cerebro? Todavía no estamos hablando de daño cerebral adquirido, y vamos por la Edad Moderna. En Estados Unidos, James Parkinson habla de la parálisis agigante. No os tengo que decir quién es Parkinson. Lo paso de largo porque no es nuestro negociado, pero es la enfermedad de Parkinson. Pasamos a Estados Unidos en 1848, y aquí este señor, Phineas Gage, tiene un accidente de tráfico y le pilla John Harlow y le estudia. Y esto fue importantísimo porque este señor, según nos cuentan, tiene un accidente de tráfico, pero tiene un accidente de tráfico súper grave, de tal manera que se traga os diré, una parte de metal. Parecería que este señor no iba a sobrevivir. Este señor no solo sobrevivió, pero ¿qué llama la atención? Que cambió su personalidad rotundamente. Si tengo algún neuropsicóloga en la sala, que seguro que lo hay, yo creo que sería la precursión, Aurora, de una frontalización. Entiendo. Porque está claro, fue la primera vez que ven que cambia rotundamente por un traumatismo craneoencefálico,
una barra de hierro que atraviesa. No os he puesto, pero hay algunas experiencias gráficas de esto. Y bueno, vamos a ver, venimos a la edad contemporánea y no podemos perder de vista a nuestro Ramón y Cajal, que le tenemos que dar una importancia impresionante porque es premio Nobel de Medicina y es el primero que aísla una célula nerviosa. Por lo tanto, hemos puesto nuestro granito de arena en el cerebro, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Pues a partir de aquí sí que los avances son cada vez mayores. Casi todos los avances tienen que ver con las guerras. Las guerras suponen un principio que aboca a cambiar cosas y a solucionar temas. Y precisamente es después de la Segunda Guerra Mundial cuando hay muchos soldados que tienen, y aquí empezamos a hablar ya de daño cerebral adquirido, porque son heridas de bala, traumatismos, y aquí es cuando empieza en Europa, en Estados Unidos, a surgir centros de rehabilitación. Unos con una tendencia, otros con otra tendencia, unos más medicalizados, pero es el comienzo, después de las guerras mundiales. Y sobre todo nace algo importantísimo que es la neurocirugía. La neurocirugía nos da posibilidad de salvar muchísimas vidas y de poder hacer nosotros nuestro trabajo con las vidas salvadas. En la segunda mitad del siglo XX, pues hay un cambio todavía más radical, porque aquí ya sí que estamos hablando de daño cerebral adquirido. Estamos hablando con un constructo teórico, con un constructo científico y tiene relación con la primera definición de daño cerebral que yo os explicaba. Yo cuando empecé en el mundo de la discapacidad, el daño cerebral, empecé en el año 86, fue cuando aprobé yo la oposición. El daño cerebral adquirido no existía como tal. Estaban discapacidad intelectual, discapacidad física y discapacidad sensorial. Esos eran los tres, que lo podéis leer en normativa, que todavía sigue vigente, que la LISMI todavía sigue vigente, y es del año 82. Entonces, en este caso, claro, yo empecé a estudiar el máster y yo me di cuenta que no estábamos tratando correctamente a los daños cerebrales, porque un daño cerebral no es una persona con discapacidad intelectual, no es una persona con discapacidad física, no es una persona con discapacidad sensorial. Puede tener déficits cognitivos, puede tener déficits físicos, puede tener déficits sensoriales, sí, y emocionales y comportamentales. Es decir, porque el cerebro es nuestro disco duro, y es necesario tratarlo holísticamente, desde todos los puntos de vista. Y es ahí cuando yo entiendo, esto es opinión, le decía antes a Leticia que las cosas que están evidenciadas científicamente, me las podéis rebatir con evidencia científica, si no, no os dejo que me las rebatáis. Ahora hay cosas opinables como esta, que me las podéis rebatir porque es mi opinión. Y a lo mejor hasta yo cambio la opinión. Yo entiendo que las estrategias del Sistema Nacional de Salud, tanto la de Ictus, que estemos ahora mismo con la actualización, como otras colaterales que ha habido, pero fundamentalmente la de la estrategia Ictus, nos ha dado un empujón tremendo para que tengamos el daño cerebral adquirido con un código diagnóstico, con un constructo diferente y es que es un abordaje distinto, es que no podemos compararlo y por lo tanto con recursos diferentes. Porque claro, ahora mismo, cuando hicimos el proyecto del CEADAC pensamos que el proyecto de centro, o sea, el perfil de persona usuaria que iba a ir ese centro era varón entre 20 y 25 años cuyo daño cerebral adquirido era por traumatismo craneoencefálico. No es que no haya traumatismo craneoencefálico, que lo sigue habiendo, pero el perfil ha cambiado rotundamente. La edad ha subido, estamos entre 45 y 50 años, y la etiología son accidentes cerebrovasculares, un poquito por encima los isquémicos de los hemorrágicos. Por lo tanto, la estrategia, y además ha hecho que se homogeneice en todo el Estado español. Esto está fenomenal y sabemos, está evidenciado, que si trabajamos en un momento concreto
que sería la fase subaguda, aunque luego haya que continuar con tratamiento conservatorio en muchos casos, y vosotros en las asociaciones hacéis una labor impagable en ese sentido, pero tenemos que ofrecer a las personas la posibilidad de programas de promoción de autonomía personal en fase 2, que me da igual que los de sanidad, que los de servicios sociales. Yo defiendo servicios sociales porque salimos más baratos y además trabajamos más en derechos sociales en este momento. Creo que sanidad tiene que avanzar un poquito en eso. Nosotros también tenemos que mejorar tomando sanidad de base, porque ellos evidencian más científicamente que nosotros. O sea, no es que aquí no hay un ganador. Pero bueno, ya os digo, a la persona le da lo mismo desde qué administración se le dé el recurso. Lo importante es que tenga el recurso. Y bueno, a partir de ahí hago mío el lema de daño cerebral estatal y digo, pues esto, que sí, que cualquier vida salvada merece ser vivida, pero con dignidad. Algo tenemos que hacer. ¿Qué ocurre? Todo esto que yo os he contado da lugar a un modelo de actuación, que en este momento era el asistencialista. Porque es importante entender, no voy a decir que el daño cerebral adquirido es una de las principales causas de discapacidad. No voy a decir la primera, la segunda, andamos entre la primera y la segunda, pero depende del texto o de las estadísticas que tomes de referencia, pero bueno, en todo caso es una de las principales causas de discapacidad. Por lo tanto, tenemos que dar, sobre todo, como somos una población nueva, tenemos que pillar el abordaje de discapacidad que más nos convenga, ¿o no? Ya que está trabajado desde ese punto de vista, unámonos al carro nosotros. Por supuesto, intentando apoyar a todos con lo que sabemos, pero no podemos perder de vista que es la primera causa de discapacidad. La primera causa de muerte en mujeres, esto sí que está todo el mundo de acuerdo, pero una de las principales causas de discapacidad también. ¿Y qué es esto del modelo asistencialista? Pues os digo, el modelo que llevamos cantidad de años aplicando, no voy a decir sufriendo, voy a decir aplicando, sufriendo también de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque partimos de un modelo médico, de un modelo más debería ser un modelo biopsicosocial, pero estamos en un modelo con un paradigma médico. Os quiero decir, tú tienes un daño cerebral adquirido de lo que sea, ¿quién te salva la vida? Estaremos todos de acuerdo que nos la salvan en el hospital. No es, hay algunos que se recuperan solos, pero muy poca gente, es el hospital. Me da lo mismo que sean radiólogos intervencionistas, que sea neurología, que sea... La cosa es que tú entras dentro de un sistema sanitarista y ahí a ti te dicen, que a lo mejor no tienen que decirlo, te dicen si quieres A o B o C, pues no te lo dicen porque entre otras cosas seguramente entras en urgencias y no pueden ni responder. Pero eso es lo inicial. Pero luego tú vas al hospital y lo habitual es que te coloquen en una cama, te pongan una comida, llegue la enfermera, te coloque un gotero, no sepas ni lo que te está poniendo, te ponen la comida que hay y luego en un momento determinado te dan el alta. Ya está, punto. A su casa. Pero oiga, que es que mi familiar tiene una hemiparesia. Y no, ya es que esto es otra cosa. Esto es rehabilitación. Ese es un modelo asistencialista. Un modelo asistencialista lo tenemos también muy impregnado en la discapacidad. Hemos ido saliendo, pero todavía es ese modelo con una intervención médica y rehabilitadora donde no se pregunta, donde la persona usuaria tiene poco que decir, porque todo está es un poco chamán. Yo te salvo la vida, te aplico una rehabilitación, tú no tienes por qué saber de qué te estoy hablando, porque yo soy el que o la que te voy a salvar y a darte autonomía. Lucho mucho yo en el CIADAC, y Aurora lo sabe, con lo del ocio y tiempo libre. El ocio y tiempo libre no se da en el CIADAC directamente. Allí no hay ocio. ¿Por qué? Porque el ocio y tiempo libre, cada persona lo tiene que ser partícipe de su propio ocio y no montar allí una mesa de ping-pong. No. Otra cosa es que facilitemos determinadas opciones para que esa persona a lo mejor descubre que le gusta la pintura, pero yo no le voy a obligar a pintar, ni le voy a obligar a ir a la piscina, ni porque a lo mejor no quiere. No le gusta y está en su derecho. Y ahora yo paso
a la siguiente. ¿Cómo vamos de hora, Leticia? Porque es que yo, como, ya os digo que como me enrollo y es un tema que me gusta y me apasiona, doy pie para esto para irme al modelo de derechos sociales. Y esto sí que ha sido un revulsivo en la población general. Fijaros, en el año 48 ya tenemos la Declaración de Derechos Humanos. Decimos, el daño cerebral adquirido, no, perdona. El daño cerebral adquirido siempre tiene que ir acompañado de, el daño cerebral adquirido, los cráneos esos y lo que os he puesto, eso no tiene ningún sentido. Eso es una cosa gráfica que hace curiosa la presentación. Ese cerebro, ese cráneo con el clavo ahí puesto, pertenece a una persona. Es una persona con una edad, con una historia, con unos gustos, con una profesión, con una historia social y que ha nacido en un momento determinado de la historia y que tiene, ya os digo, sus gustos, sus preferencias y su forma de vida. No vale el daño cerebral adquirido, no. Delante tenemos que poner persona. Si hablamos de eso, deberíamos desde el año 48, esto se debería haber obviado porque deberíamos haber aplicado los derechos universales, los derechos humanos universales a las personas. Esto no es así, entonces, por suerte, y esto sí que hay que agradecérselo al mundo de la discapacidad, pues, porque fueron los que enarbolaron, tienen más historia que nosotros, a pesar de que el daño del cerebro viene ya desde los egipcios, como os he contado, pero ellos tienen más historia de activismo, de asociacionismo, pues porque son más antiguos, no por otra cosa. Y entonces, pues tenemos la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Convención a la que el Estado español corroboró. Es decir, que tenemos la obligación de implementar esto. Tenemos obligación. Otra cosa es que hagamos aguas en algunas cosas. ¿Cuáles son los principios? Bueno, pero si es que los principios de esto son como muy de sentido común. Yo quiero que os quede claro que hablamos de personas, que lo del daño cerebral, la discapacidad, que eso es una condición, no es un calificativo, ¿vale? Poner la palabra persona de antemano. No hablamos de discapacitados. Yo me pongo muy nerviosa cuando oigo en la tele los discapacitados. Es persona con discapacidad, ¿vale? Y de ahí, bueno, vamos a dar un repaso rápido a los principios que regulan, que yo os los voy a leer porque sabéis que eso que nos han explicado de que el saber no ocupa lugar es mentira. El saber ocupa procesadores de la información y hay que cuidar los que tenemos. Y hay que saber en qué los gastos. Yo, memorizar no tiene ningún sentido. Ya decía Einstein que lo que te falla en la cabeza lo pongas, se lo decía Abraham esta mañana, que lo pongas en un bolsillo. Pues notitas, no pasa nada. Los que trabajamos con daño cerebral, pues herramientas compensatorias. No imponemos las manos, pero esto, entonces, mi herramienta compensatoria. Bueno, pues el respeto de la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. La no discriminación, por favor, es que es como sentido común. La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades. Mira, yo desde que estuve en el CRMF de Madrid, que fui también directora, decía, si es que trabajamos para la integración laboral, es que yo no me miráis por el número de personas que integro laboralmente, medirme por la igualdad de oportunidades. Yo lo que tengo que hacer es a esa persona que tiene una discapacidad física, darle las mismas oportunidades que otra persona que no tenga discapacidad física, al menos visible, Aurora. Visible. Si es invisible, lo tenemos más difícil, pero dar igualdad de oportunidades. La accesibilidad, por favor. Aquí vamos, yo esto lo he visto bastante accesible cuando he entrado, porque tengo una querencia que me voy fijando en todas las escaleras. Hombre, es que la accesibilidad es mejor para toda la sociedad, no solo para las personas con discapacidad, es mejor para todos. No solo la física, cuidado, que nos vamos a las escaleras, pero ¿qué me decís de la social? ¿A que nunca os habéis fijado en la falta de accesibilidad social? ¿A qué me refiero? En Madrid, aquí sí que me vais a permitir que hable de lo que conozco, tenemos la empresa municipal de transportes con autobuses que están en un altísimo porcentaje, son accesibles. Baja una rampa, hay sitios reservados para personas con discapacidad
¿Qué ocurre cuando el autobusero, perdonadme la palabra coloquial, cuando el conductor del autobús quiere parar y hay un coche aparcado en la parada del autobús? El autobús está absolutamente accesible, pero no puede parar el autobús porque hay un coche allí colocado. ¿Y qué me decís cuando protestan los otros pasajeros, pasajeras, porque se tarda más? Claro. Oiga, que llego tarde al trabajo, ¿o qué? Pues eso es falta de accesibilidad social. No solamente son las escaleras, que también. Yo reivindico, algo queda siempre. La igualdad entre hombre y mujer, obvio, y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar la identidad. Bueno, pues esto lo que ha dado lugar, esta es la convención, os he hecho un pantallazo, esto lo podéis buscar si es que tenéis interés, es normativa, si tenéis interés, está en el boletín oficial, es un pantallazo del boletín oficial del Estado, no es otra cosa. Y ahora vamos ya al final. Pasamos al modelo de derechos sociales. Hemos ido de lo puramente anatómico, cómo hemos ido avanzando, hemos llegado al asistencialismo y ahora estamos en este punto. Pero es que fijaros, hemos avanzado más en los últimos 25 años que casi os voy a decir en 20 siglos, o 20 siglos, ¿no?, de historia. ¿Qué ha impulsado este cambio? Desde luego, el activismo de las personas, en este caso con discapacidad, que han tirado del carro, nunca mejor dicho. La defensa de los derechos humanos. Pues esto ha promovido que las personas con discapacidad tienen derechos fundamentales que deben ser respetados, como cualquier persona. La pena es que tengamos que tener esto, que fijarnos, porque no se les ha reconocido, como al resto de las personas. Y tienen derecho a participar en la sociedad y tienen derecho a la autodeterminación, a opinar, a decir lo que quieren, lo que no quieren. Ese es un derecho, no estamos haciendo ningún favor. Perspectiva de la capacitación. Bueno, hemos pasado de un enfoque de fijarnos en las limitaciones, y aquí ya voy a hablar del daño cerebral adquirido, es decir, fulanito, fulanita, tiene una hemiparesia, tiene una afasia, no habla, no camina, no atiende, no. Hemos pasado de eso a reconocer las capacidades y viendo el programa que tenéis después, no me voy a extender aquí porque os van a hablar de las capacidades el resto de ponentes, ¿vale? Equipo transdisciplinar. Yo soy una defensora, los que me oís habitualmente, sabéis que soy y lo intento. Es que no me vale que me pongáis un sumatorio de profesionales. No me vale que esté el médico, el psicólogo, el trabajador social, fisioterapeuta, terapeuta. No. En un modelo de derechos, la persona tiene que estar en el centro. El equipo tiene que estar simbiotizado. No tiene que ganar el médico, que es necesario, ni el neuropsicólogo, que es necesario, ni el fisioterapeuta, que también lo es, ni la terapeuta ocupacional, que es súper necesaria, ni la logopedia, o disculpadme que no nombre a todo el equipo, que serían a lo mejor, yo qué sé, los que hay y los que tenemos que buscar en un momento determinado porque nos llega un caso diferente. Lo importante es que se simbiotice, ¿vale? Y que gane la persona, no que gane la profesión. Y ahí nos queda camino por recorrer. Y os habla una profesional, pero entiendo que nos queda camino por recorrer. No vale pone un neuropsicólogo en tu vida, que a mí ya me gusta, porque mi profesión, oye, y me gusta mucho que haya millones y que estemos ahí nosotros, pero quien tiene que ganar es la persona. Y por eso me gusta transdisciplinar. No es ni multi, que es un sumatorio, ni pluri, que es, me valdría un poquito interdisciplinar, pero eso es todavía más avanzado, transdisciplinar. ¿Esto qué ocurre? Bueno, pues la implicación práctica que lleva es que este modelo necesita que una adaptación por parte de los servicios, por parte de los recursos de rehabilitación. ¿Para qué? Pues para que sean más accesibles y centrados en las necesidades y deseos de los pacientes. Hablo de pacientes, que a mí nunca me oiréis hablar de pacientes, hablo de persona usuaria, pero aquí hablo de pacientes porque estoy todavía en un nivel, en una fase 1. Estoy en un ambiente sanitarista, ¿vale? Y es que es necesario que los servicios a esos niveles sean más accesibles y centrados en las necesidades. Y bueno, por supuesto, fomentando su participación activa. El enfoque no solo mejora la calidad de vida de las personas con DCA, sino que también promueve una sociedad más inclusiva y justa.
que trabajando en servicios sociales yo esto lo tengo como muy interiorizado, ¿vale? ¿Os acordáis al principio de la conferencia que yo os decía, no, el paréntesis no es un gazapo de la presentación, es que el paréntesis conlleva no solo la historia, que es lo que he intentado transmitir, implica que hay historias. Todo este modelo, todo este camino que hemos recorrido se traduce en esto. ¿Y qué son? Pues mira, Aurora, en el daño cerebral invisible, detrás de este libro hay una persona que os va a hablar. Y es una historia fraguada, trabajada y, permitirme, exitosa. Os pido un aplauso para ella. Yo también soy inclusiva. Y aquí detrás hay otra historia. Esta es una actriz. Pongo libros por protección de datos, porque los que habéis escrito un libro lo habéis hecho público. Os podría decir 7.500 historias que han pasado por el CEADAC, pero os podría decir otras tantas que han pasado por el CEPAP. Uno por uno, persona por persona. Son historias de trabajo, de promoción de autonomía personal, de rehabilitación, de participación, de lo que me digáis. Bueno, almas tocadas, una persona con un ictus, otra persona usuaria de nuestro centro, Fernando, que es un poeta y ha vuelto a escribir poesía. Y yo creo que con esto no me queda más que dar las gracias por haberme dejado participar aquí y dar la enhorabuena a mis compañeras del CEPAP, porque es un gran centro que yo viví desde los inicios, cuando no había nada, y me parece que habéis conseguido que muchas historias, que en este caso de daño cerebral adquirido, pero incluso con otras discapacidades, pero estamos con daño cerebral y vamos a centrarnos en lo nuestro, habéis conseguido que muchas personas puedan mejorar la calidad de vida y eso es fundamental. Así que yo, disculpadme, pero os voy a pedir otro aplauso para mis compañeros y compañeras del CEPAP. Aunque luego os aplaudamos más, con el premio. Y yo he dado aquí, pero ¿y si quiero dar para atrás? Es que me habéis quitado la presentación. Es que suelo acabar, bueno, os lo puedo decir de memoria, suelo acabar con una frase de Hipócrates que me gusta mucho, que es: ningún daño cerebral es tan leve como para... Mira, ¿ves? Es que yo prefiero... No existe daño cerebral demasiado leve para ser ignorado, ni demasiado severo para perder la esperanza. Se lo atribuyen a Hipócrates, pero me parece que es total, porque es verdad que siempre se puede mejorar y siempre se puede hacer algo. Y solo os pido una cosa, desde a Daño Cerebral Galicia, que sigáis trabajando por el daño cerebral, que merece la pena. Muchas gracias. Yo creo que hacemos turno de palabras y... Sí. Vamos, te agradezco muchísimo la intervención, Inmaculada, súper bien de tiempo, eso también te lo agradecemos. Y nada, pues... La costumbre. Sí que es cierto que, bueno, que se ha hecho mucho, pero que queda mucho por hacer, ¿no? Y ahora pues vamos a abrir un pequeño turno de palabras para darvos a oportunidade de público a que preguntedes calquera cousa que teñades dúbida, que querades comentar. Así que eu anímovos a que aproveitedes que está aquí a Inmaculada e que lle preguntedes a ela. Toda vuestra. Preguntarme algo que si no me voy deprimida. Digo, no les ha interesado nada lo que he hablado. Así que venga, alguien. Y que sepa contestar, que si no sé contestar, os lo digo, no sé contestar. Venga. Encantada y enhorabuena por el trabajo. Una duda. Hablaste todo el rato, y estoy de acuerdo también, de accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué no dices ictus, que es lo que está ahora, bueno, desde hace años se hace más eco, ¿no? El tema del constructo de ictus y hay la estrategia también. ¿Qué está pasando algo ahí? Por eso también me interesa la respuesta,
Porque antes hablábamos de accidentes cerebrovasculares, luego ictus, ahora estamos volviendo a ese término. Sin embargo, está la estrategia de ictus. ¿Me explico? Perfectamente. Sí, vale. A ver, Gracias. es verdad que ha habido se hablaba de accidentes cerebrovasculares, bueno, se hablaba de apoplejías, que ya no se he querido meter más rollo porque ya era, pero vamos, venimos de nomenclaturas y muy diferentes. Sí que es verdad lo que tú dices, Rocío, que se hablaba de accidentes cerebrovasculares y luego se pasó a ictus y luego, a ver, es que son sinónimos. No entiendo, es verdad que la estrategia es la estrategia ictus. En esto, para variar, depende de quién tiene más importancia, quién ha liderado. Yo estoy en la estrategia ictus, o sea que no soy sospechosa de que no esté a favor de la estrategia. Vamos, todo lo contrario, soy una defensora a tope, pero está liderada por neurólogos. Entonces, cada uno lo que hace es aplicar la nomenclatura en la que se sienten cómodos. Yo creo, pero es una opinión, o sea, me la puedes revocar totalmente. Para mí me parece que accidente cerebrovascular es como más amplio. El ictus te ciñes más en trombótico, en embólico, pero de cualquier manera es correcto, hasta ahora es correcto hablar de las dos cosas. Sí que es verdad que la estrategia ictus es estrategia ictus, no esa estrategia de accidentes cerebrovasculares. Entonces, bueno, yo utilizo las dos. Quizás porque como soy antigua estoy más acostumbrada a la nomenclatura antigua, pero no, son las dos y de hecho está la Fundación Ictus y me lo pregunta muchas veces, ¿es sinónimo? Es absolutamente sinónimo, es sinónimo. No sé, ¿qué te parece mejor? Ictus, ¿tu opinión? Igual. Claro, es que yo no sé, veis. Tengo la idea antigua también, de pues hace 25 años. Me gustaba accidentes cerebrovasculares. Pienso que es más global también. Ya que somos Sí, somos de la cuerda. Ya está. Ictus, sí, ha sido un constructo nuevo que se ha hecho después un poco a medida, yo creo que de la neurología. Yo creo que es un concepto, sí. Vamos, esto estaba pero que nos interesa también adaptarnos nosotros, no que cabe es lo duda, que hemos hecho para que, bueno, estemos no cabe en duda. paralelo. Pero es como si ahora volviéramos. Sí, volviéramos. Pues es posible, y me parece peligroso. Sí, puede ser. De hecho, nosotros siempre hablamos de ictus de CA. Siempre. Ictus de CA. Ictus de CA también. Sí, nos lo tenemos que pensar de cualquier manera. Es lo mismo que pasa con daño cerebral sobrevenido y daño cerebral adquirido. Yo en eso sí que te doy la explicación. Yo soy defensora del daño cerebral adquirido, pero mi explicación es que, para nuestra desgracia, toda la bibliografía científica se escribe en inglés, no se habla de artículos. O sea, yo me di cuenta cuando se sabe por el lenguaje que utilizas. Hablamos de paper. Y si dices artículos, no estás muy en paper. No. ¿Sabes? Entonces, si asimilamos, es acquired. Y adquirido es algo español. No estamos haciendo un anglicismo. Si hiciéramos un anglicismo, yo estoy en contra total, pero nos acoplamos más a la sociedad científica. Entonces, por eso es mi defensa del adquirido, por el acquired. Pero bueno, me haces pensar, Rocío, daré una vuelta. Creo que Luciano quería preguntar algo. Fácil, porfa. Es muy fácil. Bueno, ante todo, muchas gracias, sabes, de mi respeto y de mi aprecio. Una de las cosas que siempre me ha preocupado en el tiempo que llevo trabajando en daño cerebral es precisamente lo que no se ve. Inma, ¿dónde están todas aquellas personas con daño cerebral invisibles en estado de mínima conciencia? ¿Qué podemos hacer por ellas? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos llegar? Porque me preocupa esa situación, esas familias. ¿Qué opinas al respecto? Te voy a hacer una corrección. Creo que Aurora estará de acuerdo conmigo. Una cosa es el daño cerebral invisible y otra cosa es el estado de mínima conciencia. El estado de mínima conciencia es visible total, porque es un estado cuasi vegetativo, como es mínima, tienen respuesta, pero es respuesta inconsistente. Pues yo he acabado diciéndoos que tenemos que seguir trabajando. Es una laguna, Luciano, es una laguna la que tenemos, es una laguna tremenda. Es verdad que cuando tienes, y aquí me vais a permitir que hable como gerente, y Fran me va a entender, cuando eres gerente, no neuropsicóloga ni gerente, es decir,
tienes que manejar fondos públicos, en nuestro caso, o fondos privados en el vuestro. O sea, tienes que manejar dinero, vaya, porque los recursos, queda aquí fenomenal, necesito recursos, pero es que los recursos implican dinero. Así es así de cosa como hablar de esto, pero ¿qué es eso? Es eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos hemos dedicado, date cuenta, que hemos dado un vuelco tremendo con los programas de promoción de autonomía personal en una fase 2, cuando el cerebro es plástico, 18 meses. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando yo defendía esto en el inserso, que no entendían nada, y decía, pero vamos a ver, si es que estamos ahorrando, si es que si esa persona puede caminar con un trabajo, digo caminar porque es lo que más se ve, puede caminar, estás ahorrando en silla de ruedas. Si conseguimos que controles esfínteres, vas a ahorrar en absorbentes. Eso era Ahora hay algo que es, vamos, que hemos sido de mente preclara. Hay algo que no es mensurable, o sí lo es, porque tenemos algunas escalas como calidad C, pero sobre todo es que hemos mejorado la calidad de vida de las personas, independientemente. ¿Qué pasa? Que hemos ido a salvaguardar donde podemos hacer más autonomía. El estado de mínima conciencia, en mi opinión, tenemos una laguna y no está trabajada. O sea, yo no sé dónde están. Es más, os voy a hablar, ha sido ayer, no, antes de ayer. Antes de ayer me han llamado de un caso de Zaragoza, que yo, claro, les decía, no, ¿pero qué quiere? Digo, es que es un caso de mínima conciencia. Cuando me han mandado el informe dice, no, pero responde. Digo, si es que la mínima conciencia no es que no responda, es que es una respuesta inconsistente. No. Y ahí, Luciano, yo creo que hay que seguir trabajando. En nuestro caso hay algunos casos que se trabajan en los CANF, en los centros de discapacidad grave, pero yo entiendo, en mi opinión, vuelvo a mi opinión, no es el recurso adecuado. Como no era el recurso adecuado, un CRMF sin una unidad de daño cerebral. ¿Es que se trataba mal a los daños cerebrales? No, se trataba como se sabía, pero en el CEPAP se trata mucho mejor, mucho más especializado, con objetivos diferentes, pues esto es lo mismo. Ahí tendría que, yo no sé, vamos a ver, yo tengo fe en las estrategias. Es que los estados de mínima conciencia tienen mucha relación, a lo mejor estoy equivocada, sanitarista, ¿sabes? Porque claro, nosotros, en cuanto tratamos temas comportamentales, cognitivos, no solamente lo motórico, pues tienes más implicación social, porque tengo que buscar un trabajo, tengo que buscar actividad, pero los estados de mínima conciencia, pero es que acaban en sus casas. Acaban en sus casas y no con un abordaje ni correcto para la persona, creo, ni correcto para la familia. Algo hay que hacer. Yo soy optimista. A lo mejor hace 20 años no estábamos hablando de lo que estamos hablando ahora en esta jornada, ¿eh? Pero hay que seguir hay que seguir con activismo, Luciano, que si no, no se consigue. Creo que te voy a contar, pero es verdad. Ahí yo creo que la mayoría están en sus casas y algunos en residencias, dando un modelo asistencialista 100%. Que no sé si se puede, es que yo no entiendo, o sea, no soy especialista en esto, mis conocimientos son muy básicos en estados de mínima conciencia, pero, hombre, yo creo que se puede hacer algo más. Por la persona y por la familia. Entiendo. Alguna outra pregunta? Bueno, penso que no. Moitísimas gracias, Inmaculada, por aceptar estar aquí connosco. Y muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias a las personas que habéis estado, que estáis aquí escuchando, porque yo creo que es muy importante que tanto los profesionales como las personas con DCA, las familias, nos reunamos, porque 4 ojos ven más que 2. Y no sé las personas que estáis aquí, porque yo soy de letras, pero pues 100 personas, pues imaginaros la cantidad de cerebros que están aquí funcionando, pensando, y luego dices, ¿pero para qué vale? Pues es que todo vale. Luego te das cuenta a posteriori, ¿verdad? Cuando seguramente los egipcios no sabían que íbamos a estar en el siglo XXI hablando de ellos aquí, que desechaban un poco el cerebro, no hacían mucho caso. Y fíjate dónde estamos. Así que os deseo la mayor de los éxitos en esta jornada y ya sabéis dónde me tenéis, en el CIADAC. De momento ahí estoy. Muchas gracias.